Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Esto es Orden del Día. Estamos comenzando la actividad a pleno tras lo que fue el receso parlamentario, con lo que viene a partir de ahora, la posibilidad de una sesión mañana. Hoy hay mucha reunión de comisión y obviamente hay una enorme expectativa por lo que está pasando con el cierre primero de alianzas y después de listas y todo el debate de lo que viene a partir de ahora con elecciones en Buenos Aires en septiembre, elecciones nacionales en octubre, y lo que ha pasado con esta presentación, que empezó con mucho ruido y después hubo poca declaración propia de los 5 gobernadores, donde hay gobernadores del radicalismo, gobernadores del PRO, armando esto que habrá que ver hasta cuánto crece. Pero comienzo saludando a mis compañeras. Primero ella, María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Muy Te bien. extrañé estos Bueno, yo días. también, Pasaron muchas cosas. Muchas cosas, Caferata, sí. A ver, primero, la mayor curiosidad de esta semana. Parece una postal del nudo institucional que tiene, vamos a decirlo, el Estado argentino hace Sí, 2 a ver. años, entre la dinámica de los 3 poderes existentes. Tenés un Javier Milei que el día de ayer vetó el veto anunciado al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Y en simultáneo, cuando está juntando los números para blindar ese veto, tenés que la oposición mañana le va a aprobar nuevos proyectos de ley y probablemente Con destino de los va veto. a darle la media sanción, que tienen otro destino del veto. ¿No es cierto? Que estamos Sí. hablando de la emergencia en el Hospital Garrahan por un lado y el presupuesto universitario por el otro. Es en solo 3 días de diferencia como el Congreso va por un lado y el gobierno nacional va por el otro, ¿no? Y bueno, mientras tanto el Poder Judicial observa viendo que lo resuelvan entre ellos, pero también está metido, porque en el Senado, mientras tanto, se está discutiendo la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vemos, después de estas 2 semanitas de receso, arranca la actividad del Congreso con cada uno de los frentes políticos yendo para lugares distintos. Es un poco pero además, caótico. coincidiendo plenamente con esto, porque además, bueno, la estrategia del gobierno desde hace rato es, mira, estoy muy complicado en el Parlamento, llegué como consecuencia de una segunda vuelta, mi gran apuesta es a fortalecerme en las elecciones y que el año que viene sea otro escenario. En el medio, que no es menor, lo que está pasando entre el titular del Ejecutivo y la número 2, que es otra cuestión que agrava el tema. Porque decís, bueno, acá en diputados la oposición es, si querés, peronista y de Encuentro Federal. Acá tengo problemas con mi propio ámbito, claro, ¿no? Adentro mismo de Casa Rosada, Claro. sí, una dinámica entre el presidente y Victoria Villarruel que en el último par de semanas llegó a niveles de tensión. A ver, venimos de muchas experiencias de presidentes que no se llevan bien con sus vices, desde Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, Julio Cobos con Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos votando en contra Que para la directamente de una gente ley. es un tema muy llamativo. Yo trabajo con un compañero que es un excelente periodista deportivo y él me pregunta siempre, porque uno supone que si te elegís mutuamente para compartir una fórmula, no vas a terminar así. Y esto arranca, la verdad, las 4 últimas 5 experiencias, todas muy complicadas. Sí, pero lo que está pasando, no sé si te pasa con Victoria Villarruel, con el presidente diciéndole que es una bruta, Totalmente. renegándole el saludo, toda Casa Rosada manteniendo la distancia con ella, y mientras tanto la propia Victoria Villarruel le está recorriendo el país al presidente. Y perdóname, y judicializando a periodistas de la derecha diario desde ayer. Judicializándolos. Y ahí creo que hay algún dirigente más también, me parece. Sí, no, y aparte, Victoria Villarruel, que lo conoce hace mucho tiempo, Javier Milei, hay decisiones que toma que uno no puede evitar pensarlas como provocaciones, ¿no es cierto? Sí, claro. Reunirse con Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que fue una de las principales víctimas, si querés, del mecanismo de negociación electoral que están implementando Karina Milei y su operador Lule Menem, que no permitió llegar a un acuerdo en la provincia de Corrientes para la elección a gobernador. Bueno, te da las pautas de que Villarruel un poco está intentando mostrarse para un cierto círculo rojo, que bueno, ella está ahí, está recorriendo y no es el presidente Javier Milei. Hay que ver hasta dónde llega esto, porque, bueno, en paralelo la estrategia que sería comprensible, que no está explicitada todavía, pero sería comprensible, de que el gobierno lleve al Senado una figura política muy fuerte, como la de Patricia Bullrich, con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia, para tenerla como plan alternativo en el Senado y para ver
qué podés hacer en función del Ejecutivo y de Javier Milei desde una banca ahí, me parece, ¿no? Sí, para intervenir el Senado, básicamente. Hay toda una especulación respecto Sí. a la posibilidad que Patricia Bullrich, vamos a decir, lo que va a ser la primera candidata a senadora nacional en la ciudad de Buenos Aires, como parte de, le vamos a preguntar a Dani, de un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, con la posibilidad de que sea electa como la presidenta provisional del Senado. A ver, ¿qué es la presidencia provisional del Senado? En primer lugar, es la persona que preside las sesiones cuando el vicepresidente se mueve a un costado, pero fundamentalmente está en la línea de sucesión presidencial, ¿no? Está quien está por debajo del vicepresidente y hay todo un rum que que siempre tiene le visto... pertenece la tercera línea a un hombre o una mujer del oficialismo. Exacto, que es algo que el peronismo decidió respetar. Ahora, todo es también una especulación en vistas al 2027 y quién va a ser el candidato o la candidata para acompañar la boleta de Javier Milei cuando vaya por la reelección. Bueno, hay todo una especulación de que la que vaya a ser es Patricia Bullrich si no va para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí todas las maniobras que está implementando el gobierno nacional hace ya 2 semanas van en pos de limitarle la cancha a Victoria Villarruel. Esto es Orden del Día, así empezamos enseguida estamos con Daniela Romero, todo lo que está pasando con la interna entre la Libertad Avanza y el PRO en capital, en provincia, pero ahora por favor, títulos y ya seguimos. Recordamos, mañana a las 12, sesión en diputados. Se trata emergencia en el Garrahan y financiamiento universitario, entre otros temas. Recordamos que el Senado retoma el debate sobre la ampliación de la Corte. Será en un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales. Bueno, ahí está, proyecto de la diputada Ana Clara Romero. Propone restituir un régimen jubilatorio diferente para quienes trabajan con radiación. Bueno, y lo dicho, llegó ella, la tengo muy de blanco a Caferata y de negro, no, blanco y negro. Blanco y negro. Es que nosotras coordinamos antes de venir. Qué grande. Antes de venir hablamos a la mañana y nos preguntamos. Qué grande. Bueno, ¿cómo le va Romero? ¿Qué dice? Buen día, tanto tiempo. ¿Qué no tengo para decir, Pato? Sí, Pasaron tantas cosas. No, pero déjame que te pregunte, porque ayer me quedó, digo, bueno, le iba a consultar alguna fuente, pero digo, le pregunto a Romero. Claro, porque decían, hay acuerdo entre el PRO y Libertad Avanza porque lo que consiguió Jorge Macri es que haya 2 candidatos entre los primeros 6. Sí, yo no diría que Jorge Macri haya conseguido nada. Empezamos mal. Pero sí, a ver, sí, estás encaminado. Pero una cosa es el 5º y 6º lugar y otra cosa es el primero y el segundo y otra cosa es el segundo y el 6º. A ver, sobrevolaron diferentes propuestas durante la jornada del lunes, pero yo la semana pasada ya me habían avisado, me habían anticipado que les iban a dar los últimos 2 lugares entrantes. Puede ser que no haya sido parte de la negociación a priori, porque se sobrevoló que había una posibilidad de que la Libertad Avanza le dé la tercera y la séptima. Pero que el macrismo quería la segunda. ¿Cuántos calculan que entran? ¿6 calculan 5 que entran? ¿En total? Sí, por la lista de unidad. Creo que son 6, 7. 6 o 7 en un escenario optimista. Para esa franja. Claro. Y ningún senador. No le dan nada. Nada. Y perdóname, una pregunta. Bueno, Patricia Bullrich. Escúchame. Vino. Perdón, que es el mecanismo que, por ejemplo, pasó con Luis Petri en la provincia de Mendoza, cuando Alfredo Cornejo, cuando estaban negociando quién iban a ser los candidatos a diputados, le dijeron, el primer candidato va a ser radical, va a ser tuyo, le dijeron que iba a ser Luis Petri, ministro de Defensa, que es como cuando la interna Alfredo Cornejo Mendoza. Es como cuando se mencionó el nombre de Ahmechet, por ejemplo. Patricia Bullrich ya es de la Libertad Avanza afiliada. Perdóname, una consulta. Ahmechet no, pero es más libertaria que muchos de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Pero Petri sigue siendo el radicalismo todavía. Se habló de que él iba a ser una de esas firmas de peso que iban a terminar migrando. Una pregunta, porque Macri Mauricio decía, hay que negociar con un adecuado nivel de dignidad.
a juicio tuyo, ¿te sostuvo este adecuado ¿Por qué te nivel de reís? dignidad? ¿Por qué te reís? No, porque la miro a ella, que ya se Ya ríe. sabés lo que va a decir, sí. No, aparte, ayer me reía porque apareció en todos los títulos la expresión que usó el expresidente, ¿no? De estar en una posición dominante, quieren Sí. estar en una posición dominante, o sea, directamente blanqueó que no estaba pudiendo negociar. Ahora, sacaron 15 puntos en su Claro. territorio, no ganaron en una sola comuna. ¿Qué margen tenés Claro. para negociar? Porque la realidad es que eso también se pone en juego. Y lo decía muy bien María Caferta, que yo la leía y lo explicaba muy bien. Y decía, se pone en juego acá también la supervivencia del partido. Claro. Porque si vos no te quedas con la Libertad Avanza, metés a uno, posiblemente dos diputados a tu nombre, con dignidad, entre comillas. Pero si no, ¿qué opciones tenés para terminar perdiendo, terminar no pudiendo meter nada? No te sirve. No, no. Entonces, Y más allá de que... perdóname, ¿puede ser Darío Nieto uno de los candidatos? Darío Nieto, recordamos, es actual legislador, un hombre muy cercano a Macri, fue el secretario privado de Macri, Sí, el hombre que exactamente. El verdadero vocero, borraba ¿no? teléfonos en el auto, claro. El verdadero vocero del Claro. ¿Y expresidente. puede ser que sea candidato o no? Todo puede ser, Pato. está bien, Sí, está es uno de los nombres que está circulando. Recordamos que él ya fue candidato a legislador porteño Es en la legislador, elección. creo, ¿no? Sí, es legislador, es el presidente del bloque oficialista de la legislatura porteña. Fue reelecto en las elecciones legislativas, porteñas de hace unos meses y ahora surge como uno de los posibles candidatos que vaya a tener Jorge Macri. A ver, no tenés, vos tenés que, si vas a meter solamente dos candidatos, tienen que ser muy fieles a claro. tu línea partidaria, más en un contexto, que esto es lo que quería hablar, que María Eugenia Vidal no va a formar Eso. parte de ese acuerdo. Vos No va a decís, ser candidata tampoco No. Vidal por las de ella, ¿no? sí, que esa es la No. duda, No, ¿no? está bien. Hubo un plan B Sí. en su momento de este era el único posible acuerdo digno que se podía hacer. Bueno, se barajó un plan B sobre la posibilidad de ir con un rearmado de Juntos por el Cambio. Hay Sí. que ver cuántos votos saca, es cierto, Juntos por el Cambio en la ciudad, pero habría que ver si un acuerdo más digno no se hubiese podido conseguir de la mano de revitalizar Juntos por el Cambio. Fue lo que intentó hacer Vidal y hubo una decisión de Mauricio Macri de no vamos a cerrar algo en Provincia de Buenos Aires y algo diferente en Ciudad de Sí. Buenos Aires. No, lo de... A ver, diga. También hay una posibilidad que es, recordemos que en el medio de todo este caos de internas y cierre de listas, que apareció un frente nuevo de gobernadores. Exactamente. Ese frente nuevo de gobernadores tiene... Se metió en Capital, ¿no? Pero promete ir ampliando y de alguna forma capturando todos estos jefes de gobierno que no son mileístas, pero tampoco se quieren posicionar con la oposición kirchnerista. Sí. Entonces, puede llegar a haber también, eso está en el menú de una posibilidad de que Jorge Macri se adhiera. Y por ahí no mirá se vos. adhiere, está, la posibilidad es hacerlo de Juntos por el Cambio, unirse a este frente que le dicen Grito Federal, pero no tiene un nombre concreto hasta No. ahora. O, por supuesto, bueno, la alianza con la Libertad Avanza, que a priori es lo que más le convendría a nivel, bueno, querés meter a un diputado, querés conservar a algún diputado tuyo, bueno, nada, hace alianza. Ahora bien, es muy probable también que hayan otros gobernadores que se vayan incorporando a este frente. Después de las elecciones se habla, Pato. O sea que va a ser Sí. algo que después de que haya un recambio legislativo, empiecen a ver cómo, o sea, una vez que se aseguren la elección, empiecen todos a reconfigurar, bueno, de dónde Sí. nos paramos y cómo nos Y paramos cómo frente a quedé este parado escenario. después de las elecciones. Exactamente, sí. Ya viene María Caferata, una sola cuestión muy breve en torno a este grito federal. Pasó mediáticamente una cosa bastante singular. Lo anunciaron creo que un jueves. Bueno, uno suponía que durante todo el fin de semana podía hablar con los gobernadores y salvo algo muy poco de Nacho Torres, el gobernador de Chubut, explicando después un silencio casi absoluto por parte de Puyaro, por parte de Yerllora, por parte del gobernador de Jujuy. Así que uno suponía que lo anunciaban y que después iban a ser como muy explícitos hacia dónde iban y la verdad que no hubo casi manifestaciones. Sí, Caferata. efectivamente, no tenemos nombre, como dice Dani todavía. Claro. Bueno, el jueves es el cierre de las alianzas nacionales de cara a las elecciones de octubre. Vemos si para entonces, cuando haya una presentación en todas las claro. provincias sobre las alianzas Que nacionales, me dijeron que hay no, que una era para después, categoría. pero bueno. Caferata, anotaste acá un cronograma. Mañana, el jueves 17 de agosto,
¿Qué significan tantas Y fechas? porque como no nos vemos hace mucho tiempo, Dale. decidí armar una especie de línea de tiempo del mes de agosto. Muy porque bien. van a pasar muchas cosas Sí. durante agosto y así lo vamos ordenando Dale. un poco esquemáticamente sobre cuáles van a ser los diferentes hitos de este mes. Va a ser mi machete por el resto de... Y bueno, me parece perfecto. Y después vamos y Dani nos habla de específicamente del PRO. Porque acá hay que tener en cuenta que la agenda legislativa está totalmente atada al cronograma electoral. Hay una mirada no solo de la oposición, tenés. sino también del gobierno, de ir hilvanando, conseguir los votos para las diferentes iniciativas en base a cómo van a ser los diferentes cierres electorales. Entonces, lo hablábamos recién, el primer hito va a ser el día de mañana, miércoles al mediodía, con una nueva mega sesión opositora. Hubo mucha especulación si se iba a hacer hace 2 semanas, se terminó pateando debido al receso y también a los cierres de listas bonaerenses, que ningún espacio político quedó muy bien armado después de esa instancia, especialmente el peronismo, pero a todos les sucedió, con varios temas. Tenemos emergencia en el hospital Garrahan, la emergencia pediátrica. Tenés la actualización presupuestaria de las universidades nacionales. Tenés los emplazamientos que va a haber a la Comisión de Presupuesto para tratar los 2 proyectos de los gobernadores. Tenés la insistencia de la ley de emergencia de Bahía Blanca que había sido vetada por Javier Milei. Ya tuvo la insistencia en el Senado. Si el día de mañana la Cámara de Diputados consigue el número, los 2/3 para insistir en este veto, va a ser la primera vez que el Congreso le da vuelta un veto a Javier Milei. Con Bahía Blanca. Con Bahía Blanca. Y esto hay que pensarlo en la previa de las negociaciones por los vetos de jubilaciones y emergencia en discapacidad. Todo lo que pase mañana va a un poco marcar el clima de la previa de esos vetos, que es la pelea final. También tenés la eliminación de varios decretos delegados, se va a insistir para activar la Comisión Libra. Acá va a ser un desafío de la oposición armar esta sesión que va a ser inmensa, eterna, de manera lo más concisa posible para que no se le termine yendo de las manos. Perdóname, María. ¿Cómo pasó la última vez? Perdóname, María, ¿por qué hay un clima de que no estaría el número para rechazar los vetos presidenciales para lo que es emergencia en discapacidad y el tema Vos querés ir a los jubilados? vetos. No, porque ayer escuché a alguna diputada del peronismo, particularmente a Cariñano, diciendo que era Sí. muy factible que eso se tratara la semana que viene porque era más sencillo juntar la cantidad de diputados necesarios. Bueno, me estás spoileando el final del informe, perdóname. pero está bien, lo vamos a resumir así. perdóname, claro, es la placa 5, perdón. Tiempismo. Dale. Acá hay una especulación en base a 2 instancias. El cierre de las alianzas, el cierre de listas nacionales. La oposición lo que quiere ir es con la ambulancia a buscar los heridos a los cierres electorales. Es decir, si vos querés conseguir los 2/3, que La muchos oposición, sectores de la claro. oposición creen que va a ser difícil Muy conseguirlos, razonable, claro. necesitas ir a buscar a todos esos espacios que quedaron por fuera de los cierres de la Libertad Avanza. Vos tenés 2 grandes herramientas al favor de la oposición hoy en día, que insistimos, ya intentaron insistir en una ley el año pasado y no lo lograron. Tenés la herramienta de los cierres electorales, de ir a buscar en Tucumán, por ejemplo, donde se haya Sí, claro. fallado, a los del PRO de la Ciudad de Buenos Aires que no Claro, queden pensé en adentro de María la Eugenia libertad. Vidal, pero no. Exactamente. Digo, no sé si lo va a hacer, pero claro. Y Ella tenés- no comparte este acuerdo, el nivel de dignidad de este acuerdo. Por ejemplo. Exacto. Y tenés también la herramienta del costo político. Si vos vas a arrancar, si vos metés una sesión el 20 de agosto, cuando arranca ya la campaña nacional en las elecciones de octubre, vos presionás a cada uno de los candidatos y a los diputados que quieren reelegir en sus respectivas provincias de que justifica por qué vos estás bancando el veto a la emergencia en discapacidad, que es el Claro. tema más sensible, ¿no Claro. es cierto? Vos tenés, por un lado, el malestar de los cierres electorales, por otro lado, la presión del costo político. Esas son las 2 grandes estrategias. Pero para eso necesitas atravesar todo este periodo. Que de vuelta, por ejemplo, mañana era la sesión, después, al día siguiente tenés el cierre de las alianzas nacionales. Claro. Esto es lo que estábamos hablando. A ver, En la oposición están prestando mucha atención en lo que tiene que ver con una de las grandes incógnitas, que es qué es lo que va a pasar en el acuerdo de la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo que, si bien hay un principio de entendimiento, hay una negociación abierta y parece solo que faltan definir algunas cuestiones, pero no es lo mismo que el PRO acuerde con la Libertad Avanza de la Ciudad que no acuerde. Y no es lo mismo que acuerde Jorge Macri con entusiasmo y con todos los dirigentes del PRO adentro que no lo haga.
¿Qué pasa si, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que era la que estaba trabajando con la coalición cívica, el GEN, Sí. Ricardo López Murphy, el Graciela radicalismo, Ocaña. Graciela Ocaña, para armar un armado a los Juntos por el Cambio 2.0, decide ir por afuera? Lo más probable es que si el PRO cierra un acuerdo, Vidal va a estar, no hará campaña, pero va a formar parte de ese acuerdo porque Vidal es 100% PRO, está alineada con Silvia Los Penato y Mauricio Macri, en todo caso no lo hará con mucho entusiasmo. Ahora, la oposición están prestando atención qué pasa con esa dinámica de acuerdo y hasta último momento, hasta que no se sepa que hay firmada una alianza electoral, hay esperanza. Los radicales vienen de una performance muy pobre con Lula, Sí, ¿no? con la Levy. Pero digo, ¿y ahora se van a presentar? ¿Van a un candidato? Bueno, eso es lo que se está terminando de Sí, ver. si no hay acuerdo conjunto por el cambio, digo. Hay Sí. una percepción respecto al radicalismo, la coalición cívica, el PRO mismo, todo menos Horacio Rodríguez Larreta, te voy a decir que fue un error ir por separado la elección porteña. Recordemos que la mayoría de los espacios no Claro. superaron el piso Claro. de los Sí, 3 sí, sí, puntos sí, y sí. no lograron meter ni un solo legislador. Entonces la idea es, de cara a la nacional, cerremos un acuerdo entre todos para, aunque sea, meter 2 diputados nacionales. Pero bueno, depende de la negociación abierta con la Libertad Avanza. Vamos. Y breve paréntesis, la Dale. segunda gran incógnita es lo que qué va a pasar con Fuerza Patria. Es decir, con el peronismo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto parece muy ambacentrista. Yo sé que hay una negociación abierta en la provincia de Córdoba con, por ejemplo, Rodrigo de Loredo. Está sucediendo lo mismo en Santa Fe. Natalia Hay de la Sota se en puede ir del Chubut. peronismo. ¿Se puede? Ir del peronismo. Bueno, Natalia de la Natalia Sota, Sota tiene un- ir con lista propia, sí. Que por está con eso. conversaciones con un Sí. sector del kirchnerismo Sí. hace mucho tiempo. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es la supervivencia y cómo va a ser la forma del kirchnerismo va a tener a partir de ahora. Acá la duda es, Juan Grabois, ¿va a formar parte o va a armar Claro. una lista por separado de Fuerza Patria? ¿Va a encabezar su propia lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Ofelia Fernández haciendo lo mismo en la ciudad de Buenos Aires o van a ir juntos? Eso va a marcar el panorama sobre cómo va a ser la dinámica electoral en la provincia de Buenos Aires, que es lo que al gobierno y a Cristina Fernández de Kirchner más les interesa. Ahora, eso tenemos al día siguiente de la sesión, el 7 de agosto. Vamos al próximo día en el calendario. Perdón, porque me estoy olvidando de ellos, de estos No, claro. muchachos. El grito federal de los gobernadores de centro, vamos a llamarlo, la avenida del medio, los Sí. gobernadores que quieren plantearse como una alternativa entre Javier Milei y entre el peronismo kirchnerista. Lo tenés a Martín Yarlora de la provincia de Córdoba, a Carlos Sadir de la provincia de Jujuy, Maximiliano Puyaro de Santa Fe y a Claudio Vidal de Santa Cruz. 2 orígenes radicales, 2 orígenes peronistas y un PRO. Exactamente. Falta Nacho- Me falta Nacho Torres, pero bueno, Exactamente. y falta Ignacio Torres, que es un poco el que Pro, lanzó el armado. ¿Y sabes quién falta ahí también? Que no lo puse a propósito porque no apareció en la foto que iba a ver cuando se lanzó al espacio, pero que tiene conversaciones, que es Gustavo Valdés. Sí, claro. El gobernador de Corrientes, que quedó por fuera de un armado con la Libertad Avanza, y que bueno, y están viendo de... Y que tiene elecciones ahora en agosto, 31. Y que tiene elecciones ahora en agosto, que va a ir con él como candidato con su hermano, ¿no? A gobernador. Acá tenés, bueno, la posibilidad de la creación de otro espacio que hay que prestar mucha atención, porque se da en el marco de las elecciones, hay que ver cómo se presentan en el cierre de las alianzas, que en el futuro Congreso van a hacer su mojón, vamos a ver cómo terminan interactuando. Ahora sí vamos a la próxima fecha. La próxima placa viene en un minuto, Bueno. pero estamos en orden del día, estamos con María Caferata, Son muchas estamos con cosas. Daniela Romero. La pausa, un minuto y ya venimos, porque creo que Romero dijo que a lo mejor se podía sumar Jorge Macri, ese grupo de gobernadores, ¿viste? Bueno, lo ampliamos en un minuto porque está pendiente todo lo de Romero también, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, no sé qué va a decir Romero, pero le quiero preguntar quiénes son los 3 o 4 primeros candidatos en la lista de unidad de La Libertad Avanza y del PRO en Capital, en un ratito. Ella debe saber, 2 o 3 nombres los debe tener. Pero antes vamos con Caferata María, que te quedan 2 temas, Caferata. El 17 de agosto, cierre de listas nacionales y después la sesión de el miércoles que viene posible sobre veto. Bueno, decíamos, sesión el 6, cierre de alianzas el 7, pero el gran foco electoral va a ser el 17 de agosto cuando cierren las listas de candidatos nacionales y ahí va a estar el ojo puesto en ver quiénes quedan adentro de esa lista y quiénes quedan adentro de esa lista. Es en homenaje a San Martín, se decidió así, ¿no? Sí, decidieron para que los periodistas no podamos disfrutar el feriado. Va a ser un cierre aparte que imagínense, al menos en el peronismo y el PRO La Libertad Avanza, con suerte termina a las 12 de la noche. Recordemos que hubo una prórroga en las elecciones bonaerenses porque se apagó la luz. Bueno, 2 veces se cortó la luz, pero bueno, que tenía que ver con que el peronismo, por un lado, y vamos a decirlo, Somos Buenos Aires, que es la avenida del medio de Facundo Manes, Julio Zamora, tampoco se estaba pudiendo poner muy de acuerdo, que Emilio Monzó, diputado nacional, se terminó yendo de ese espacio y está amagando para ser candidato nacional en la provincia de Buenos Aires por fuera, por su cuenta, con Margarita Stolbizer. Pero bueno, todo eso es lo que vamos a ver el día del cierre de las listas nacionales. ¿Qué es lo que pasa? Y vos lo que me preguntabas, que me estabas spoileando en el bloque anterior. Bueno, la oposición está analizando 2 días después, 3 días después de ese cierre de listas, de convocar a una nueva sesión para tratar el tema de los vetos. Vamos a ir a la próxima placa. Nosotros tenemos que si el día de mañana se aprueba emergencia en el Garrahan y presupuesto universitario, no nos quedan muchos proyectos opositores en el tintero. Sí quedan fundamentalmente 2 ejes. Por un lado, la insistencia en las leyes vetadas por Javier Milei, que fueron vetadas el día lunes. Que son los 2 aumentos jubilatorios, el aumento, el bono y la emergencia en discapacidad. Sí, y la restitución de la moratoria. Ah, está, claro, exactamente, la moratoria, claro. Y tenés, por el otro lado, los proyectos de los gobernadores, ¿no? Recordemos la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos vía la eliminación de varios fondos fiduciarios y, por el otro lado, el reparto automático de los ATN, aportes del Tesoro Nacional. Ahora, los proyectos de los gobernadores se van a emplazar el día de mañana en la sesión opositora. Bueno, ahora hay que ver cuándo se avanza con su sanción. Recordemos que ya tuvo una aprobación en el Senado y es la gran herramienta de negociación que tienen los gobernadores con el gobierno para pedir más recursos. Hay una intención de un sector de la oposición de traer los 2 temas juntos. Traemos los vetos por un lado, traemos los proyectos de los gobernadores y 2 cuestiones. O vamos a una mega sesión para que todos los gobernadores nos garanticen el quórum en esa sesión porque están sus proyectos y buscamos la manera de conseguir los votos de esos sectores bajo el argumento de si hay plata para las provincias, tiene que haber plata para los jubilados. O otra alternativa que también se está barajando es aprobamos y sancionamos los proyectos de los gobernadores, esperamos al veto de Javier Milei y cuando llegue el veto de Javier Milei vamos con todos los vetos en una misma sesión. Está. Esas son las 2 estrategias que se están analizando. Hay conversaciones. Lo que te dicen los diputados es no me molestes, necesito que haya quórum el día de mañana, después vemos el tema de los vetos. Está bueno. Unirse todos y rechazar todos los vetos es más fácil decirlo que hacerlo. Absolutamente. No, ¿y qué pasaría si de pronto el oficialismo dice, hacemos una sesión, tenemos los votos nosotros y blindamos los vetos y le sacan esa carta de cara a las elecciones? Yo creo que es una posibilidad. Por supuesto que es jugado, porque tenés que tener asegurado de que vas a tener los vetos, pero
los votos. Y como Pero yo decía creo que- ella, va a estar la oposición buscando algún herido, por ejemplo, ¿no? Pero Bueno, pero por ahí claro. es antes del cierre de listas. Claro. Por ahí es la semana que viene. Por Claro. ahí es en este mes de agosto. La realidad es que no hay un plan, una hoja de ruta que a mí me hayan dicho, bueno, mira, vamos a hacer esto. Pero sí es una realidad que ellos están seguros de que tienen los votos para blindar los vetos. Más que nada porque la oposición no tiene los 2/3. Ahora bien, necesitas hacer un tratamiento en comisiones para poder ir al tema de los vetos. Hay que tener una firma de dictamen. Si no, por supuesto que es, si tenés los 2/3 para rechazar, para insistir sobre las leyes, entonces no hace falta no tener el dictamen. Pero en el caso del gobierno, que necesita 70, 76 votos para poder bloquear los 2/3 de la oposición, necesitarían dictamen de comisión. Romero, una pregunta, y después nos debe la lista de candidatos. No, pero la pregunta es esta. Vos estás acostumbrada, estamos nosotros, a ver cómo el gobierno tenía que lidiar con problemas políticos serios, particularmente en el Congreso, por un tema de números, siempre. Sí. Pero el gobierno tenía que lidiar con problemas políticos con, la mayoría de las veces, con una situación de calma económica. Porque el gobierno iba progresivamente logrando que el dólar estuviera domesticado y la inflación fuera a la baja. Estos últimos 15 días el gobierno tenía que lidiar políticamente con esto en una situación económica que era de más incertidumbre. Pregunta, ¿esa situación distinta, influyó algo, los complicó un poco más o eran senderos alternativos? ¿En lo que es político? Sí, claro, porque antes vos tenías el problema político pero tranquilidad económica, ahora tenías incertidumbre económica más la cuestión política de siempre. Sí, no, yo creo que sigue habiendo una cuestión política muy difícil de manejar, Claro. igual que siempre, Igual que- digamos. Sí, que exactamente. O sea, imagínate que sería Coincido difícil de con vos. manejar. Pero el tema era cuando que tenés una el dólar cosa es manejar planchado. la situación política, que es difícil, con No, el a dólar ver. tranquilo y otra cosa con el dólar que se te disparaba. Digamos por todo. eso. La situación política es difícil en el Congreso. Claramente la oposición también tiene una situación política claro. difícil porque no se puede alinear, no tiene un proyecto de país, no tiene una alternativa para presentar, no tiene una organización. No. Entonces, en ese caos y cerrando alianzas electorales, yo te puedo decir que si bien hay un caos, Claro. eso es real, hay una cuestión que es, desfilan gobernadores por la Casa Rosada. Sí. Desfilan. O sea, el otro día habíamos hecho una cuenta. Fueron 7 en menos de 5 días. 7. 7 gobernadores que fueron a ver a quién, a Lula Menem. Más que nada. También lo ven a Guillermo Francos. Bueno, hay una mesa política Temas constante. electorales, Temas básicamente, sí, electorales, con Lula. por supuesto. El tema de la coparticipación es algo que también está en agenda por este pedido de los ATN. No es que cerraron la persiana del todo, pero sí es cierto que hay un diálogo y hay una cuestión cotidiana. Yo En creo un que también gobierno- igual se acostumbraron al Sí, caos. en un gobierno inestable, con mucha renuncia y demás, esa relación de Karina Milei con Lule Menem viene desde incluso antes del gobierno y se ha mantenido muy sólida en todo. ¿Sí? Muy sólida. Bueno, a ver, candidatos, ¿qué tenés, Romero, en Capital, por ejemplo? Dale, a ver. No, nombres no, pero digo, a ver. Lo que pasa en Capital es todavía hasta ayer a las... Primera placa, Ponele, dale, a ver, vamos a ir a vamos. las placas. Sí. Hasta ayer a las... ¿Qué hora le podemos decir? 10 de la noche. 3, 4. Estábamos así, esperando que terminen las reuniones del PRO, a ver si había o no había acuerdo. No trascendió una definición concreta, nadie salió diciendo vamos a revolear porque tenemos un acuerdo para la ciudad de Buenos Aires con la Libertad Avanza, pero sí, si bien hubo había personas con las que hablabas que te decían no, esto está terrible, no hay acuerdo, acá no hay chance de que esto prospere, y después tenías del otro lado que te decían no, te están diciendo eso porque ¿Cómo mejoró va trabajando que Sí. haya visiones tan opuestas de la vida, loco? Contame una cosa más o menos aproximada. No, y pero aparte también- Algunos te cuentan blanco y otro negro. No, y pero aparte bueno. también, y acá lo vamos a decir llanamente, hay Claro. mucha operación en el Sí, medio de todo claro. esto, uno también tiene que más o menos discernir Decantar, sí. cuando te están dando información o te están transmitiendo deseos, Sí, ¿no? totalmente. A ver, negocian a través de una, ¿no? Tal Se suben el cual. precio Claro. diciendo, lo vamos a identificar. Hay un sector del Jorge Macrismo y un sector del carinismo que cada vez que le consultás por cómo vienen las negociaciones, la respuesta es rotas. Todo mal, claro. Rotas, nosotros no queremos saber nada con un acuerdo. Precisamente porque es una negociación Sí. muy delicada, muy conflictiva, que cuando te acercás a los que efectivamente están negociando, te Ah. dicen,
Bueno, estamos terminando de charlar los nombres y los lugares en esa lista bastante reducida. Sí, sí. Y vamos a hablar a ver quiénes son los que tienen más o menos la posta en esta situación. Acá estamos viendo unos datos, ¿no? Hay una fecha límite para todo esto. Se pueden seguir histeriqueando todo lo que quieran, pero hasta el 7 de agosto. Porque es el cierre de alianzas. De hecho, ahora mismo tenemos el armador bonaerense Sebastián Pareja, que en Casa Rosada se va a reunir con Cristian Ritondo, justamente líder del PRO bonaerense, para firmar la alianza para la provincia de Buenos Aires a nivel nacional también. Que bueno, fue una estrategia distinta, ¿no? Como fueron las locales lo que van a ser los locales en la provincia, lo que fueron las locales en la ciudad de Buenos Aires. Ahora parece que para las nacionales van todos juntos, que no se arme ningún tipo de... Mucha foto de pareja en la primera sección electoral, ¿eh? Vi mucha foto de pareja. Bueno, es un lindo dato, vos sos de la primera. Claro, por eso te digo. Sí, yo también. Avenida Maipú, te digo, mucha imagen de pareja, sí. Hay un spot de pareja al lado de la Quinta de Olivos, enfrente. ¿Viste? Sí. Que en realidad es una sede, creo, de la Libertad Avanza. Sí. Pero bueno, volviendo a las placas, tenemos ahí, hay algunas provincias que podemos ir adelantando. Dale. Que pueden llegar a ser también provincias que confluyan en una alianza con la Libertad Avanza. Tenemos, como te decía recién, a la provincia de Buenos Aires, Mendoza ya está confirmado, Chaco fue también en las locales, se puede esperar que también sea a nivel nacional, dicen que las conversaciones están muy avanzadas. Entre Ríos también, a mí me dicen que es una provincia con la que pueden acordar para ir juntos, también lo veníamos anticipando. San Juan, Orrego, es algo que tengo más en signo de pregunta que otra cosa, pero últimamente empezaron también a decir que es posible que haya una alianza entre la Libertad Avanza y el oficialismo de Orrego en San Juan. Y por supuesto la incógnita que tenemos ahora, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, esto no quiere decir que todo el resto de las provincias no vayan a acordar con la Libertad Avanza. No, las más avanzadas son estas. No, esto quiere decir que acá hay una alianza. Sí. Pero no es lo mismo la alianza en el sentido de Alianza La Libertad Avanza, Frente Violeta, mi propio candidato, a decir, bueno, vos vas por separado, vas por tu cuenta, yo voy por la mía, cada uno con su candidato, pero acordamos las mismas listas y vamos por separado. Y nos conviene a nosotros porque nos quedamos con los primeros lugares. Te pregunto una cosa porque no la veo a la provincia. En Santa Cruz, digo esto porque a mí me decía una radical, dice, mira, yo quiero un acuerdo con el gobierno porque mi ley mide muy bien en mi provincia. ¿Santa Cruz qué tenés? A lo mejor hacen acuerdo con Vidal, ¿tenés algo de qué va en Santa Cruz? Mira, Vidal es uno de los que resuena también para este frente de grito federal, ¿no? Si hacen un acuerdo, él no harán el acuerdo con los radicales. Hay que ver cómo... A mí me habían dicho a priori que iban a querer hacer alianza con todos los radicales. Claro. Pero bueno... A mí los radicales me decían que querían alianza con Milei. Sí. A mí me dijeron a priori que todo lo que es radicales, bueno, excepto Puyaro, obviamente. La idea es que vaya una alianza con la Libertad Avanza. Esto se define, como les digo, el jueves 7 de agosto, que es el cierre de alianzas. Pero lo que sí quería decir es que hay algunas provincias que quizás no vayan en una alianza con el gobierno, pero eso no quiere decir que no haya un acuerdo para las listas. Porque eso también es un poco la parte de la estrategia, ¿no? Que le conviene al gobierno porque suma manos. Y ¿no? el oficialismo también, ¿no? Vamos por separado, cosa de que yo me distingo de vos, vamos los dos por separado, conseguimos los primeros lugares y el kirchnerismo queda cada vez más atrás. Sí. Esa es un poco la lógica. A ver, fotos. Vamos entonces al tema de la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿qué tienen que ver estos tres? Bueno, por un lado tenemos, estos son los 3 diputados que tienen vencimiento de banca en el PRO, en la Cámara de Diputados este año. ¿Qué podemos esperar de cada uno? Bueno, María Eugenia Vidal. Un poco ya veníamos hablando de ella. ¿Qué va a pasar con María Eugenia Vidal si hay un acuerdo, una alianza con la Libertad Avanza y el PRO? Bueno, según fuentes del PRO, ella le había dicho hace un mes a los 2 Macri, yo si van a ir con la alianza, con la Libertad Avanza, yo no juego. ¿Ok? O sea, no iba a ser claramente eso decisivo, pese a esa advertencia. Avanzó, más que nada, Mauricio Macri, fue iniciativa de él acercarse a la Libertad Avanza para hacer este acuerdo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ahora se abre esa pregunta. Por ahora ella sigue en esa posición de no voy a ser candidata, no voy a jugar con el PRO.
si va a ir en una alianza con la Libertad Avanza. Lo mencionaba recién Mary, ella era una de las que estaba a favor de revivir este Juntos por el Lo que no Cambio. está resuelto es si se queda en la casa o si es candidata por las A suyas. mí me dicen que se queda en la casa. Y claro, está Porque no va a jugar. Me Sí. dijeron lisa y llanamente, Sí. no va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Me parece, sí. Que va a coincido. ir con un espacio propio por fuera. Ella es del PRO, entonces no va a Está. jugar en otro lado si no es con el PRO, pero si el PRO juega con la Libertad Avanza, listo, ya ¿Y está. Ahmechet? Ahmechet es una de las que Está teñida de violeta. está teñida de Sí. violeta, es muy probable que renueve, que sea Opa. una de las candidatas. ¿Pero esa la cuentan para los libertarios o la cuentan para el PRO? Bullrich. Es, bueno, Para La los pidió- es la libertarios. única que va a pedir Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. si la cuenta para el PRO la Libertad Avanza, ya es como muy... A ver, Ahmechet es del PRO. Lo que pasa es que, bueno, ella es más violeta que muchas Claro, por eso te libertarias. digo. Pero bueno, Claro. sí es una que estarían dispuestos a darle Está bien. una Es media, candidatura. digo. No es que vos ponés, no es que Macri pone a Vidal. El nivel de dignidad baja un poquito, porque no es que vos pones a ella Vidal. No, no va a el ser nivel de candidata dignidad. del PRO. Ella no va a ser línea candidata del PRO. Ah. Va a ser la que va a pedir Patricia Bullrich. Bueno. Vieron como que en el cierre de El las nivel. elecciones locales en la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich pidió por uno de los candidatos, va a pedir por Pero Ahmechet acá- como propia. Está bien, pero digo, hay dos espacios. O sos libertario o sos el PRO. Porque No, Bullrich es Bullrich. no es libertaria. Bullrich negocia los hay propios. hay tres No. paquetes. ¿Está bien? ¿Está bien? Es buena la pregunta. Sí, es buena claro. la pregunta. O sea, sí, ¿Qué sé yo? Pero bueno. es como un puente intermedio todavía, porque también muchos de los que... ella es de la Libertad Avanza técnicamente, pero muchos Sí. de los que responden a ella todavía siguen en el PRO. Iglesias Iglesias, tiene padre, hasta- el padre Mauricio Iglesias, ¿no? hasta Sí. donde yo recuerdo, dijo que no iba a renovar Ah. banca. Por ahí hay otros planes que no tengan que ver con el Congreso para Fernández Tampoco Iglesias. está tan cerca de los libertarios, me dicen a mí, ¿no? Que alguna rispidez ha habido en Darle este una tiempo. embajada para Sí, Iglesias, ¿no es Sí, cierto? se hablan de otros planes para Sí. Fernández Iglesias Sí. que no tienen nada que ver con el Congreso ni con una candidatura. Claro. Así que esa es la situación de los 3 diputados que renuevan. Ah, Después está. en el Senado tenés a Guadalupe Tagliaferri, legisladora electa, recordemos, en la lista de Horacio Rodríguez Larreta para la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si ella aparece como una candidata en algún espacio político para las nacionales. Ella ya fue, ya fue electa legisladora de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, eso no quita que pueda llegar a aparecer como candidata. De todos modos, en el medio tenemos una guerra de testimonial sí, testimonial no, que si va a asumir los penatos en la legislatura, si asume Manuel Adorni. Tenemos también toda esa interna que Sí, porque que va el por- gobierno está muy loco razonablemente pegándole al peronismo por los testimoniales, que es entendible, la verdad. Sí, pero a ver, Pero digo, si después termina el vocero... haciendo lo mismo. Claro, exactamente. a ver, te puedo Ayer asegurar- fue. Ayer creo que habló Milei, me parece, ¿no? Fue ayer. Sí. Sí. Cuando habló en el encuentro de prueba, sí. Función Sí, Fal. te puedo asegurar que Manuel Adorni va a asumir. Va a asumir 5 minutos. Claro. ¿Cuánto Ah, dura claro. en O sea, la legislatura porteña? Claro, o hace un Ah, mes yo va pensé a que iba a estar. asumir como jefe de gabinete. Ah. decía. No. Digo, mira el anuncio, digo yo. Ah, está, sí, No, sí. pará. No, por eso. No me quemé. No, Pero. Pero no, eso no. Va a asumir como Exactamente, legislador, que legislador. para lo que fue electo. Le arrebató el bastión al PRO en la ciudad de Buenos Sí, sí, Aires. sí, fue sí, ese sí. hito que hoy nos deja en esta situación, ¿no? Él va a asumir como legislador. Probablemente no más de un mes, 5 minutos, una cuestión muy breve. Eso no es una testimonial, técnicamente, porque la testimonial es directamente no Sí. asumo, pero sí le encontraron ese vericueto para decir, Está yo bien. saco las testimoniales, pero al mismo tiempo voy a hacer esto. Ahora, se abre la puerta a qué va a pasar entonces con todo el resto. Porque después tenés a los Penato que dice que si que si Adorni no asume, ya no asume. Entonces, bueno, hay también una pelea. ¿Qué va a pasar con otros espacios? Y yo acá te abro una pequeña incógnita para retomar otro día, que es ¿qué va a pasar entonces con la ministra Patricia Bullrich si es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones nacionales? ¿Qué va a pasar con su ministerio? Porque es muy probable que, a ver, un poco lo contaba Mary más temprano, hay una estrategia sobre cómo Bullrich puede jugar en el Senado. Pero a Bullrich la quieren como ministra de Seguridad, es imprescindible, es irreemplazable, ella tampoco tiene ningún tipo de interés, y digámoslo,
de ser senadora. Entonces, no me acuerdo el es muy apellido, probable- pero me parece, ¿sabes qué? Escuchándote, Sí. que a lo mejor, y tal vez María sabe algún otro dato adicional, que a lo mejor están pensando, sin la asociación, con lo que pasó con Bernie en la provincia, porque Bernie se fue de la provincia, era un personaje más conflictivo, y queda un hombre que tiene perfil más bajo, pero que era el gran operativo de Bernie, el actual ministro, ¿no? A lo mejor están pensando eso en la ciudad a nivel nacional con Bullrich, ¿no? Bullrich quiere poner a una dirigente de su riñón para que la reemplace y acá hay una discusión porque otra persona que tiene el ojo echado a el Ministerio de Seguridad hace mucho tiempo es Santiago Caputo. Exactamente. Entonces, Sí. se lo ha intervenido en diversas ocasiones a Patricia Bullrich. Sí. Así que ahí va a haber un tiro y afloje sobre En quién va a ocupar ese organización de lugar. grandes acontecimientos, vía alguna gente de la Secretaría de Inteligencia se negoció por encima de Bullrich en la organización de eventos. Exactamente. Más que eventos, Las perdón. movilizaciones de Grandes los jubilados. concentraciones, efectivamente. Y las grandes, sí. Y la de la CGT, efectivamente. Bueno, Bueno, Romero, por terminando favor. Con, con el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a la siguiente A placa, ver. que son otras 3 fotos de los protagonistas de la cúpula, ¿no? Sí, a ver. Tenemos por un lado a los primos Macri, que acá difieren, ¿no? Porque Mauricio es el que quería acordar con la Libertad Avanza, Jorge Macri es el que se resistía, por supuesto mantiene rispideces con el presidente de la Nación, y eso lo sabemos muy bien, y Karina Milei, que digamos que a ella le conviene en algún punto ir sola si quiere, porque de alguna forma también ratifica que ella y que la Libertad Avanza es la única fuerza que representa ese antiperonismo, ¿no? Pues esa es la idea justamente de que ella se lleve el triunfo por su cuenta. Ahora bien, ¿se abre una posibilidad a cada acuerdo? Sí. Es muy probable, Pato, que haya acuerdos. Yo no sé por qué seguimos dando vueltas con que puede ser que no, porque te diría que está A mí me dijeron que prácticamente estaba, cerrado. 5 y sí. 6 me dijeron por eso. Por eso. ¿Por qué? Porque así ya van todos juntos, no hay una confusión. Y lo cierto es que a Jorge Una frase Macri, de Montenegro, el intendente de Mar del Plata, muchachos, dejen de jorobar, fue más explícito, pero... pero que aparte Está bien. es muy rosquero y muy confuso para el electorado, que acá vamos juntos, que acá no vamos Sí. juntos, en esta elección sí, en esta otra no. Bueno, es una cuestión un poco confusa. También es cierto que a Jorge Macri tampoco le queda mucho margen, como decíamos No. más temprano. O sea, se pone en juego la supervivencia del PRO. No tenés muchas más chances de conseguir que entren de candidatos tuyos, ¿no? Si no es del lado de él, que probablemente vaya a ganar la elección. A ver, Entonces, última placa que ¿cuál nos fue la tenemos que ir, propuesta Romero. A ver. definitiva? Sí, Esto, ¿no? Los últimos 2 lugares entrantes de la lista. Eso Sí. fue lo que trascendió de las horas de ayer, las últimas horas de ayer. Que el color va a ser 100% violeta y que la alianza va a ser con el nombre de la Libertad Avanza. Eso es asegurado. tirándole la dignidad a los perros, sos jorobado. Pero bueno, Sí. sí, Sí. es muy difícil Sí. medir Sí. el termómetro de la dignidad. Claro. Recordemos que, bueno, también en el PRO en la Sí. provincia de Buenos Aires para mí Igual. no hizo un acuerdo tan malo. No, claro, en nombres. No hizo un acuerdo tan Y malo. queda reivindicadísimo después de todo esto y les dice, ¿vieron que no era tan fácil? Cristian Ritondo. Claro, que está Que diciendo, lo obviamente. quieren meter Sí. en la negociación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dijo De Buenos no. Aires no quiere saber nada. Y la cara que tenía en la foto que sacaron ayer Sí. en la reunión en Balcarce, yo creo que lo dijo todo. ¿Y por qué tenés 10 segundos? ¿Por qué la foto de Bullrich? Ya hablamos de Bullrich. Ah, está. Pero sí, Está, como esa. bueno, como la única Si la candidata. contamos como 3 que ponen o 2 que ponen. No, y la Sí. candidata, digamos que de alguna forma hace como un puente entre estas dos fuerzas, ¿no? Y que es la que están a punto de confirmar como candidata a senadora, ¿no? Que ya un poco hablamos de eso. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad si ella es candidata y si eventualmente ella piensa seguir en ese rol, ¿no? Estamos. Bueno, un montón de info, ambas dos. Muchísimas gracias. María Caferata, nos estamos viendo en hasta la cualquier próxima. momento. Bienvenida, Daniela Romero. Igualmente nos estamos viendo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?